Hola, hola, vamos a seguir estudiando los números racionales en esta clase y tenemos una guía que es complementaria al capítulo del Moraleja, ¿sí? De la misma materia, de números racionales, ¿sí? Habíamos avanzado ya en algunas cosas de acá. Quiero que veamos aquí cómo se explica la operatoria de decimales, ¿sí? O sea, acá, por ejemplo, se habla de adición y sustracción de decimales. ¿Cómo uno realiza la suma o resta de decimales? Bueno, lo que hay que hacer es alinear, como es ahí, los números respecto a la coma y completar con ceros cuando corresponda. Por ejemplo, si tengo 3,7 más 4,75 más 14,21, veo que la mayor cantidad de decimales es 2, ¿cierto? Después de la coma. Entonces, este 3,7 debería completarlo con un cero, ya para que me quede con dos cifras decimales. Y después sumo hacia abajo normal y coloco la coma justo debajo de la coma después de dos cifras decimales. ¿Ya? Ahora, aquí no estamos por ahora redondeando ni aproximando por truncamiento, eso viene después. Y hay ciertas condiciones que uno va a tomar para hacer redondeo o truncamiento cuando estamos en la física o en la química, es decir, realmente hay criterios distintos para redondear. Pero por ahora estamos sumando, ¿no? Uno puede decir, bueno, ¿qué pasa con este número? Lo voy a redondear, lo voy a truncar, pero por ahora dejémoslo hasta ahí, es como un procedimiento matemático. Si vemos el otro problema de la recta, tengo uno menos 0,65, ¿ya? Pero este uno yo debería completarlo para que tenga doble cero, ¿sí? Entonces pongo 1,00 y le resto el 0,75. O sea, y ahí hago una resta normal, pues como restar al final 100 menos 75, ¿cierto? Si hago 100 menos 75, me queda 25. Acá es parecido, solamente que tengo una coma que tengo que colocar debajito, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahí o no? ¿No? Está fácil, ¿cierto? No, está Solamente fácil. solamente alinearse con la coma y completar cuando me falte con cero, ya sea para sumar o restar, tengo que ir completando. Después, cuando yo multiplico decimales, hay varios casos que tengo que considerar. El caso más fácil es cuando multiplico por una potencia de 10. Y esa potencia de 10 podría ser algo así como el 1000 que se muestra acá, o un número pequeño, algo así como 0, algo, ¿no? Con un 1, que tiene una potencia de 10. Porque al final, el número que estoy mostrando ahí, este 001, es una potencia de 10 porque es uno partido por 10 y eso es 10 a la menos uno. Por eso yo hablo de una potencia de 10. Entonces, ¿qué está pasando acá? Cuando yo multiplico o divido por alguna potencia de 10, lo que voy a lograr es correr la coma, ya sea para la derecha o para la izquierda, depende. Entonces, ese es el efecto que produzco en el otro número, correr la coma. Y dependiendo de cuántos ceros o cuántas cifras decimales tenga, se va a correr. Entonces, uno tanto practicar ya va a detectar lo que está pasando. Por ejemplo, aquí tengo 2,34 por 1000 y lo que hace este 1000 es correr la coma tres espacios. Los va a correr a la derecha. Entonces, el 2,34 obviamente se tiene que agrandar, porque lo estoy multiplicando por 1000 y va a ser ¿cuánto? 2340. ¿Por qué? Porque la coma hizo esto, uno, 2 y 3. Pero este espacio se rellenó con un cero. Por eso quedó 2340. Entonces, más que acordarse si tengo que mover la coma a la derecha o a la izquierda, es pensar si el número se agranda o se achica. En el caso de abajo, tengo 2,34 por 0,01. Como este número es menor que uno, lo que va a hacer es achicar este número, lo aminora, el 2,34. Por lo tanto, el número que tiene que darme tiene que ser más pequeño que este. Entonces se va a correr la coma, dos espacios, como dice aquí, a la izquierda. Eso es lo que va a pasar. Sería así, uno, 2, ¿cierto? Y ese espacio lo relleno con un cero, pero la coma va acá. Entonces acá tengo que colocar otro cero. Por eso quedó 0,0234. ¿Ya? Se corre entonces dos espacios a la izquierda y en ese lugar coloco la coma. ¿Ya? Ese es como el caso cuando tengo una multiplicación de potencia de 10, que puedo o agrandarlo o achicar. ¿Está claro ese caso, no? Sí, Uno ya como practicando más le va a quedar más claro, pero en general lo que uno hace es también intentar experimentar con la calculadora. Yo le mostraba aquí uno de los emuladores
porque me gusta más que nada usar el emulador, porque uno tiene calculadoras de esta a la mano siempre. Entonces yo coloco 2,34 y multiplico por 1000, vemos que entonces te queda 2340. Y ahí uno va corroborando los problemas, pero aseguro que está bien. Al igual que si yo multiplico por 0,01. Estoy seguro que me tiene que dar ese número. Ahora, como está en fracción, aquí aprieto esa tecla y dice S y tiene una doble flecha, D. La voy de decimal a fracción. Y ahí te quedo, ¿viste? Entonces, estoy seguro que lo que hice está bien. Lo compruebo con la calculadora. Si en la página nomás no va a poder hacer calculadora, pero para uno estudiar puede ir comprobando, no hay ningún problema con eso. Porque si no le compra a otra persona, pero la otra persona igual se puede equivocar. Bueno, entonces es más confiable la calculadora, ¿no? En ese sentido, yo les comentaba la clase pasada y cuando convierto también de decimal a fracción, viceversa, es bueno usar una calculadora para ir corroborando los resultados. Eso va adquiriendo uno más seguridad, porque me dio uno de la calculadora, ¿viste? Pues va adquiriendo uno más seguridad y también más rapidez. ¿Ya? A pesar que puedas tener ahí un profesor que también te corrobore, pero el profesor también se puede equivocar, ¿no? Ahora, el caso 2 que yo tengo dice un número decimal por cualquier otro número decimal, ¿ya? Y como que tengo cualquier decimal por cualquier decimal, no hay problema. Aquí aparece el 2,34 nuevamente por 3,5. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo haría lo mismo que si tuviera 234 por 35. O sea, es la misma idea, ¿viste? Es lo mismo. Solo que después al final le coloco la coma. ¿Qué hago entonces? Multiplico 5 por 4, te da 20, pongo la reserva ahí, ¿cierto? 5 por 4, 20, después 5 por 3, 15, con la reserva me quedan 17, 5 por 2, 10, con la reserva 11. Ahora lo que voy a hacer es borrar esa reserva, porque cuando multiplique por el 3 ahora, por este, va a aparecer otra reserva. ¿Sí? Y esa reserva, siempre cuando uno multiplica por el número de la decena, los que vienen, la reserva va quedando como arriba del mismo número. Eso puede ser a veces raro. Aquí completé con un cuadrado. O sea, si se entiende que ese cuadrado al final es un cero, pero cuando uno está en básica, así como en segundo básico, dicen pongo un cuadrado o una raya. En realidad es un cero. Lo que hace al final no es correrse, por como le pone el espacio, que se corre. Y haría ahora 3 por 4, 12. Aquí va la reserva, ¿se fijan? Entonces, te queda 3 por 3, 9, más uno, 10. Ese, con esto hicieron 10. Pero ese 10 va acá al 0 y aquí la reserva. ¿No? Entonces cae justo arriba la reserva del número que está abajo. Por eso a veces la gente se equivoca en esto de básica. Suele pasar porque eh, a veces la persona no hace la pregunta o no le corrigen el error, porque el tema es que yo le corrija el error. Entonces, hago 3 por 4, 12, coloco la reserva, el uno y el 2 queda justo abajo. ¿Entiendes esa parte, cierto, Catalín y Isidoro? Después hago 3 por 3 9, más uno 10. El cero va acá y el uno justo arriba, ¿eh? Es como raro porque queda justo la reserva encima del número que completa, porque si al final el número es 10, pero te queda como en la misma línea. Y después hago 3 por 2 6 con la reserva 7, ¿ya? Y era importante como quizás borrar la reserva antigua o anotarla con otro color. Y ahora sumo hacia abajo, ¿cierto? 0 más 0 0, 7 más 2 9, 1 más 0 1, 1 más 8, 1 más 7 8. Y el número, obviamente, que tengo es así. ¿Y cómo yo sé cuál es la coma? ¿Dónde va la coma? Lo que hago es contar cuántas cifras decimales tengo. Tengo 2, tengo 3 en total. Entonces tiene que tener 3 cifras decimales. Por tanto, la coma va acá. Y eso es 8,190. ¿Sí? Eso hay que tener ojo cómo hacerlo. Porque, por ejemplo, cuando yo tengo algo así como 4,5 por 6, a ver, pongámosle, un 6, creo que uno que termina en cero, pero no se me ocurre. Por 600, por 600, por 600. Entonces, hago 6 por 5, 30. 6 por 4, 24, 25, 26, 27.
Y ahora no coloco la coma al tiro, porque hay gente que coloca la coma al tiro y no se coloca al tiro la coma, porque primero se colocan los ceros, que son del 600. Se coloca aquí un cero, otro cerito, y ahora recién coloca la coma. De aquí para allá tiene que contar un espacio. Y ahí iría la coma. Por tanto, el resultado es 2700. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora, uno igual tiene que tener un orden de magnitud como la idea, porque si estás multiplicando 600 más o menos por 4 tiene que darte como, uno dice 6 por 4 24. Ah, ya, entonces tiene que ser más de 240, ¿no? Pero tampoco tanto. Entonces, está bien, pues coherente el resultado 2700. 27.000 es como demasiado, ¿no? Y los 70 es muy poco, porque te da más pico. Entonces, ese es el resultado correcto, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Entonces, Sí, está primero, claro. primero No sabía ese el de que tenía que poner los ceros. sí, pues, primero coloco los ceros y después coloco la coma. No al revés, porque si Ah, no ya. te va a dar mal. ¿Ya? Y como les digo, esta Ya, ya. cuestión, lo que uno hace es practicar con la calculadora. Sí. Uno de mis mejores amigos cuando yo estaba en la media era mi calculadora, porque yo hacía las cosas, las comprobaba, y así uno adquiere seguridad, pues. Después ya puedes quizá desligarte la calculadora, pero te va a ayudar harto a comprobar tus resultados. ¿Eh? 2700. Hasta que estés seguro de que estoy haciendo las cuestiones bien. Después suelto la calculadora, pero hacerlo, comprobarlo, hacerlo, comprobarlo. ¿Ya? Ahora, cuando tengo divisiones, es más complejo porque depende del caso. Dice, otra manera de multiplicar decimales es convirtiendo a fracciones. En otro caso, esto es innecesario, pero en otros, como en el caso de números periódicos o semiperiódicos, es obligatorio. ¿Ya? Cuando yo quiero dividir, por ejemplo, eh, algo así, por ejemplo, 0,8 periódico, dividido, por ejemplo, 0,7 periódico, o multiplicar, quiero multiplicar estos dos, ahí lo que yo tengo que hacer es pasar a fracción. Eso es lo que me está diciendo esta parte. ¿Ya? Que hay que hacerlo así. Después vemos eso, pero la idea es esa, que cuando yo tengo periódico no se trabajan como los finitos, porque aquí estábamos pensando siempre en decimales tipo finito. ¿Ya? Cuando aparecen rayitas arriba, entonces o es periódico o semiperiódico y tenemos que tener más cuidado. Acá hay un problema desde del 2018, la proceso de admisión 2018, se dio esta prueba en 2017, y la gracia que tiene el problema es que combina varias operatorias. Tengo resta de fracciones, suma de fracciones, tengo una división que sabemos que al final se transforma en producto, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos ahí? Lo que hacemos es amplificar adecuadamente. Entonces, saco el mínimo como un múltiplo entre 5 y 6. En este caso me da 30 porque no tiene factores comunes, entonces va a ser el producto. 5 por 6, 30, porque no tiene factores comunes. Entonces, esta fracción la amplifico por 6 y esta fracción la amplifico por 5. Entonces, multiplico 3 por 6, 18, y abajo también, 5 por 6, 30. ¿Ya? Porque yo quiero que mi denominador se convierta en 30. Eso es lo que me dio como mínimo como múltiplo. Y un sexto también lo amplifico, en este caso por 5, 6 por 5, 30 en el denominador, y arriba también se multiplica, ojo con eso, 1 por 5, 5. Y después solamente trabajo esto, la parte de arriba. Entonces, 18 menos 5, 13. Listo. Y ahí termina esa parte. Abajo tengo que sacar el mínimo como un múltiplo entre 6 y 4. Uno dice, ¿será 24? Ah, o sea, 24 igual te sirve, pero no es el mínimo como un múltiplo. El mínimo como un múltiplo es 12. Pero si uno ocupa 24, igual le sirve, no hay ningún problema. Entonces voy a amplificar esta fracción por 2 para que me dé el denominador 12 y esta sería por 3. Por lo tanto, la primera me quedó en menos 10 doceavos y la segunda en 3 partido por 12. Trabajo la parte de arriba, menos 10 más 3 sería menos 7. ¿Ya? El menos lo pongo adelante, puede ser que lo coloque arriba, da lo mismo. Y luego, esta división de fracciones, sabemos que la fracción de abajo se dio vuelta, esta. ¿Sí? Entonces, menos 7 partido por 12 la escribo al revés y pasa a una multiplicación, porque es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque no multiplico inmediatamente. ¿Sí? Hay gente que hace esto, multiplica los extremos, multiplica los medios, que no está malo, pero no tiene que multiplicar al tiro, porque la idea es simplificar.
Entonces yo podría simplificar, por ejemplo, el 30 con el 12. Lo voy a dividir por 6. Por lo tanto, el 30 quedaría en 5 y el 6 va a quedar en 2, ¿no? Ya por eso me quedó menos 2 acá y acá quedó 5, ¿ya? Luego multiplico para el lado, ¿no? Este por este y este por este. 13 por 2, 26. 5 por 7, 35. Y el menos se conserva porque tiene más por menos, menos. Es un problema que no tiene contexto real, en el sentido de que es un problema netamente matemático, no está aplicado a algo, y además involucra varias operaciones. Entonces, como que le pregunto todo al tiro, como que le pregunto todas las operaciones, tanto potencia, ¿no? ¿Bien? Es un problema viejo. Ahora están preguntando cosas más aplicadas, con más texto, pero esta matemática fundamental tiene que dominarla, porque, por ejemplo, otras carreras de salud, que no son carreras muy matemáticas, igual parten con esto. La ingeniería tiene que partir con esto, en carrera de salud yo enseño esto igual, porque es lo primero que tiene que aprender. ¿Ya? ¿Consulta hasta ahí? No, no hay consulta. Ya, No, es un ejemplo menos de, veamos acá lo que sigue. Acá ya muestra algunos ejemplos, ya esto lo vimos, de periódicos, semiperiódicos. Miren, acá esto es importante verlo. Es un ejemplo resuelto. Me pueden decir, por ejemplo, en la paz que yo ordene estas fracciones. ¿Y cuántos métodos hay? En general, uno puede utilizar tres métodos, los que están acá. Uno es igualar numeradores, también puede ser igualar denominadores, y también convertir a decimal. Pero no siempre va a ser fácil convertir a decimal, porque puede ser que tenga fracciones tan raras, por ejemplo, uno partido por 17, y acá tengo, no sé, pues, 2 partido por 13. Entonces uno que tal vez te queda como en la duda si me conviene pasar a decimal o no, porque dividir esto es súper complicado. Fíjense, para sacar 1/17 tendría que ponerlo así, ¿no? A mano, estoy pensando. 17 cabe en uno, no. Un cero acá, coma, cabe en uno, no. Pon acá y después tiene que decir 17 por cuánto me da, el más cercano a 100. Ya, entonces igual es complicado hacer la mano, ¿no? Entonces uno dice, no, mejor no lo hago pasando a decimal, quizá hay que hacer otro método. Por ejemplo, acá yo podría multiplicar cruzado y ahí comparar, pues sería como en este caso quizá el mejor método para comparar, pues, si fuera así o si fuera para el otro lado. ¿Sí? Entonces, cuando me hablan acá de igualar denominadores, es porque en realidad yo estoy multiplicando cruzado, o sea, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, una de las mejores técnicas es que yo pueda amplificar la fracción, ya sea para igualar numeradores o denominadores, pero lo usual es que yo iguale denominadores. Entonces, aquí, por ejemplo, esta fracción yo la puedo amplificar por 13 y esta la amplifico por ¿cuánto? Por 17. Entonces, la fracción de acá te va a quedar 1 por 13 partido por 17 por 3. Y esta otra te quedó 34 y abajo te quedó 17 por 3. Entonces al final comparo lo de arriba. Acá te quedó 13 y acá te quedó 34. ¿Sí? Entonces, como el denominador es igual, 17 por 13, no tengo para qué hacer esa multiplicación. Como yo sé que 34 es mayor que 13, el orden va a ser para ese lado. Eso lo repito arriba. Esa es como quizá la mejor manera. Por eso dice acá igualar denominadores, que es lo mismo que cuando dice multiplica cruzado. Sí, pero ¿por qué quiero multiplicar cruzado? Porque al final quiero dejar los denominadores igual y solamente comparar los numeradores. Esa es la idea. Entonces, en este ejemplo que tenemos acá, que nos dicen ordene de menor a mayor los siguientes números, tal vez no me conviene pasar a decimal todo por por ejemplo, 5 partido por 12 igual no es tan quizás fácil dividir. Los demás son fáciles, por ejemplo, 5 cuartos, eso es 1,25, 3 sextos, un medio, 0,5, 5 partido por 12, ahí tendría que ser un poco más el cálculo, debe ser 0,40 y tanto, creo. Y este es 0,7 periódico, ¿ya? Pero aquí, como está resuelto, es sacando el mínimo común múltiplo entre 4, 6, 12 y 9, que me daría 36, y la idea es convertir todos los denominadores a 36. Entonces, como se muestra acá, todos los denominadores se convirtieron en 36. Pero antes tuve que haber sacado el mínimo como múltiplo, con la tablita, ¿cierto? Con números primos, ustedes saben. Entonces se amplificó de manera adecuada. ¿Cómo se amplificó el número A?
5 cuartos se amplificó por cuánto, por 9, para que te dé el denominador 37. Este se amplificó por 6, este se amplificó por 3 y este se amplificó por 4. ¿Ven? Entonces revisemos. 5 por 9, 45, abajo está bien. 3 por 6, 18, está bien. 5 por 3, 15 y 7 por 4, 28. Y ahora basta que yo compare solamente los numeradores. Entonces me doy cuenta que el menor es la C. ¿Sí? Sería C el menor, después vendría la B, después D, y finalmente el A es mayor. Y ahí está. Y quizá puede ser con alternativa, pero ese es un buen método que es igualar denominadores y después solamente darme cuenta de cómo están ordenados los numeradores. También yo podría igualar los numeradores, pero ahí tengo que fijarme que las fracciones, su denominador, es el que te va a decir si es mayor o menor. Por ejemplo, si tuvieras 6 partido por 17, y acá tienes 6 partido por ejemplo, 21. ¿Sí? ¿Cuál es mayor? Bueno, el que tenga el denominador más chico, ¿cierto? Porque lo estoy dividiendo en una menor cantidad de partes. Entonces sería así el orden. Al tener igualado entonces los numeradores, me doy cuenta de que el que tiene menor denominador es el mayor. ¿Ya? Y si calculamos, si vamos a la calculadora, por ejemplo, y ponemos 6 dividido en 17, me daría 0,35 y tanto. ¿Verdad? Y 6 partido por 21, eso es 0,2857, ¿eh? Entonces ahí comprobamos que sí, el orden era hacia ese lado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, Fey? ¿O no? Entonces, lo que estamos haciendo en esta clase es pulir un poquito más lo que ya hemos visto, y estar como a ver más detalles, porque esto, como es mucha materia, uno nunca lo ve siempre en una pura clase, tiene que ir a empezar a pulir cosas que faltan. Son en realidad años de estudio, todo esto de las fracciones. Dice, identifica si las siguientes fracciones como propia o bien impropia, ¿ya? Para que la fracción sea impropia, tiene que ser mayor o igual que uno, ¿ya? La impropia es aquella que es mayor o igual que uno. Por ejemplo, 6 quintos. 6 quintos, ¿cuánto te da? 1 coma y tanto. Son mayor que uno, y que sería impropio, ¿ya? Entonces acá, esta sería propia. ¿Por qué? Porque el de abajo le gana al de arriba, ¿eh? Sería propia. Las propias van a estar entre 0 y 1. Y las impropias son más grandes o iguales que uno. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, esta sería impropia. Y la gracia que tienen las impropias es que se pueden convertir a números mixtos. Por ejemplo, si usted tuviera esta que está aquí, 70 sobre 50, yo puedo simplificar, que queda 7 quintos. Pero la puedo convertir a número mixto porque digo, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 7? Una vez, me sobra 2 y este 5 se mantiene. Ya que viene más abajo el tema de los números mixtos. Pero te das cuenta que la impropia se puede convertir a número mixto, porque te quedaría un entero más una fracción. ¿Ya? Así que, bueno, eso es un nombre que hay que aprenderse. Si al final, eh, en cualquier disciplina van a aparecer nombres. En matemática igual, hay algo que cumple ciertas propiedades y se llama así. Entonces, si cumple tal propiedad, se llama impropia. Y de lo contrario, es propio. Así yo podría inventar un nombre, ¿cierto? Acá hay que pasar al número mixto. Eso también está hecho en el solucionario, que te lo voy a enviar. Y era como le mostré arriba. Si tuviera que hacer, por ejemplo, la letra C, 22 partido por 3, tengo que ver cuántas veces cabe el 3 en el 22. El múltiplo de 3 más cercano a 22 es 7 por 3, que es 21. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 22? 7 veces. Porque estoy haciendo esto. 22 dividido en 3. Ah, entonces cabe 7 veces. Este 7 es el grandote que va a ir adelante. Es el entero. ¿Cuánto me sobra? Uno. Siempre aquí va el resto. Y el 3 es el mismo. ¿Ya? Entonces, este 3 siempre va a ser igual. El 7 es el cociente. Y el resto, acá cuando me sobre uno, ese uno es el que va arriba. Acá. Es.
Por eso esta parte va a ser una fracción propia, ¿verdad? Lo que te sobra partido por el número siempre va a ser una fracción propia, obviamente, si no aportaría el cociente, ¿ya? Entonces, en ese ítem tienen que hacer eso, tienen que dividir y comprobar, ¿ya? ¿Alguna pregunta de eso? ¿No? ¿Lo saben? ¿Lo sabían? Me imagino, ¿no? Ahora, hay que estar muy al día con eso, a ese problema, porque si nos damos cuenta, en la guía más adelante es todo esto combinado. O sea, puede venir un problema completito, es decir, con todas las operaciones, con multiplicación, con división. Por ejemplo, acá, un poco más adelante, aparecen estos problemas. Por ejemplo, acá le dan dos números mixtos. Dado t igual a tanto, s igual a tanto, dos números mixtos y te preguntan la red. ¿Ves? O puede ser con multiplicaciones también. Eso se puede combinar de manera infinita. Entonces, uno conociendo las bases ya no va a tener problemas. Por ejemplo, acá, ¿ves? Están multiplicando dos números mixtos y haciendo toda una red. ¿Cómo lo hago? Paso estos números mixtos a fracción impropia, multiplico y después le resto el un medio, ¿ya? Por eso hay que saber las operaciones básicas y después los problemas que me pueden hacer son infinitos. Nunca los voy a hacer todos, pero uno sabiendo la base está listo, ¿ya? Entonces estamos acá, ¿ven? Había que hacer eso en este ítem. Cuando es al revés, lo único que hay que hacer es multiplicar y sumar. Por ejemplo, acá, actúa sin igual. Tendría que mantener el 3 abajo y arriba quedaría así. 3 por 6, este se multiplica, 6 por 3, y se le suma el 1, porque es el proceso contrario. Entonces te quedaría 19 dividido en 3. Ahí está listo, ¿eh? Uno puede comprobarlo, porque pues 3 en 19 cabe 6 veces, te sobra uno y se mantiene en 3. ¿Cómo sería la letra E? Sería así. 3 por 13 te queda 39, pero hay que sumarle el 2. Y dividido en 3. Eso es 41 dividido en 3. ¿Ya? Y ese es el proceso que hay que realizar en estos de aquí. Los demás lo hacen ustedes porque si no voy a hacer todo. ¿Ya? Ahora, esto del orden ya lo hicimos. Ya sabemos que hay que igualar denominadores. ¿Ya? Esto lo tienen que hacer ustedes. ¿Ya? Esto ya no lo quiero hacer porque, al igual que la amplificación acá, pues, simplifica, eso no creo que a ustedes les cueste mucho. Pero puedo hacer una de simplificación. Por ejemplo, la letra B. En la letra B podría simplificar por 2 primero, ¿no? Si divido por 2 quedaría 30 sobre 7, ¿no? Ahora me pregunto, ¿puedo dividir de nuevo por 2? No se puede. ¿Por qué? Porque el 7 no es divisible por 2. Entonces, hasta ahí no hay que ir. Hasta ahí quedó irreductible, no hay nada más que hacer, ¿ya? Esto de conversión de, de decimal a fracción ya lo estudiamos. Me interesa que hagamos todo este ítem de complete con verdadero o falso. Y después, bueno, hay de conjunto también otras cosas importantes. Veamos acá. ¿Qué significa entonces este símbolo? En la primera clase lo estudiamos. Ese símbolo significa pertenece. O sea que es parte de ese conjunto que pertenece a ese grupo, ¿no es cierto? 3 pertenece a los racionales, sí, porque 3 al final está partido por uno, ¿cierto? Y por lo tanto pertenece a los racionales, porque cumple la estructura de un racional, porque tiene que ser dos enteros divididos, pero de abajo no puede ser cero. Así que esto es verdadero. El 3 es un entero, verdadero. El cero es un racional, sí, porque yo puedo partirlo por lo que quiera, por ejemplo, cero partido por 5, y eso pertenece a los racionales, así que verdadero. Menos 3 pertenece a Q, también. Menos 3 está partido por uno, así que pertenece a Q, ¿ya? Menos uno pertenece a Q, verdadero. 2 quintos pertenece a Q, verdadero. Cero pertenece a Z, verdadero. Pero el cero no pertenece a los naturales. Eso para la PAES, por si acaso, solamente para la PAES. Porque hay matemáticos que meten el cero en lo natural.
0,3 pertenece a los racionales, eso es verdadero, porque 0,3 es 3 partido por 10. Entonces tiene la estructura de un racional, ¿cierto? Menos 5 pertenece a naturales, en valor absoluto, sí, porque en realidad esto es 5. Y 5 es un natural, verdadero. 7 partido por 0 es un racional, falso, porque no hay ninguna cosa, no existe eso, ¿cierto? Si fuera 0 partido por 7, ahí sí, pero 7 partido por 0 no tiene ningún sentido. Por ahora, eso no lo estudiamos porque eso requiere que yo me meta límites. Cuando uno estudia la noción del límite, va a poder analizar ese tipo de cosas. Al final se van al infinito positivo o al infinito negativo. 5 partido por 6, eso pertenece a lo racional, ¿verdad? Y lo pueden convertir a decimal, así que ya, hasta ahí una pregunta, son preguntas cortas, a veces hay que estar ahí soltando la mano con estas cositas. Ya. Ahora, dice 13 no es un número compuesto, tiene que tener cuidado con estas preguntas que están expresadas con un negativo. ¿Por qué? Porque si yo escribo lo verdadero, es decir, yo puedo decir 13 es un primo, ¿cierto? 13 es un primo, esto es verdadero. Pero lo contrario de primo es compuesto. Por lo tanto, lo que me está diciendo acá, que 13 no es un número compuesto, viene siendo verdadero o falso. Entonces, si yo pongo acá no primo, eso viene siendo igual que compuesto, ¿ya? Excepto el uno que no hay ninguna de las dos cosas. Entonces, un número que no sea primo tiene que ser compuesto. Y si no es compuesto, tiene que ser primo, ¿no? Entonces, un primo podríamos decir que es lo mismo que un no compuesto. Esas cosas las puedo anotar al lado para aclararme a mí mismo, ¿cierto? Entonces, no compuesto, que lo que me están diciendo ahí, es lo mismo que primo. ¿Esos son primos? Sí, porque ya sé que son verdaderos. Así que esto es verdadero. ¿Ya? Mucho cuidado entonces cuando está expresada la proposición en términos negativos. ¿Sí? Por eso uno en general no debería preguntar en forma negativa. Es como que te pregunte, ¿no te gusta el pan? Es rara la pregunta, porque si yo digo sí, es como que sí me gusta, o es afirmativo que no me gusta. ¿Sí? Porque en general uno no tiene que preguntar en negativo, uno pregunta positivo. ¿Sí? Es raro preguntar en negativo. ¿Ya? Menos 4,3 no es un número entero, eso es verdadero, porque vendría siendo un racional no entero, verdadero, no es un entero. Después, ¿el conjunto de los números primos es infinito? Sí. Si uno supone que es finito, va a llegar a una contradicción, por lo tanto tiene que ser infinito. Todo número natural tiene antecesor. ¿Qué creen ustedes? Los naturales son estos. Uno, 2, 3, taca, 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 taca. Tiene cada número de estos, tiene un antecesor, verdadero o falso, piénsalo un poco. Dice el público. ¿Mm? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, si nos damos cuenta, ¿cuál es el antecesor de 3? 2, ¿cierto? El antecesor de 2 es uno, pero el uno no tiene antecesor, porque los naturales empiezan con el uno. Por lo tanto, no todos los números naturales tienen antecesor. Por lo tanto, esto es falso. ¿Se entiende esa idea o no? Que el uno no tiene antecesor en los naturales. Pero cuando hablamos de los enteros, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el cero, uno, menos uno, 2, menos 2, etcétera. Entonces, para adelante y para atrás es infinito este conjunto. Por lo tanto, todo el número entero tiene un antecesor, porque siempre puedo quitar uno, quitar uno, quitar uno. Entonces, esto es verdadero, ¿eh? La anterior se parece, entonces son preguntas conceptuales importantes que ustedes las sepan, ¿ya? Porque
Son más que nada preguntas para la prueba de M2. Que en M1 no hacen preguntas quizás tan complicadas, pero hay preguntas que dan que pensar. Por ejemplo, dice, ¿el cero tiene inverso aditivo? O sea, si yo tengo un número A y le sumo menos A, eso tiene que darme cero. O si yo digo A tiene un inverso aditivo que es menos A, y menos A tiene un inverso aditivo que es A. ¿Cuál es el inverso aditivo del cero? El mismo, sí, porque cero más menos cero me da cero. Ah, entonces el cero es su propio inverso aditivo, por lo tanto es verdadero, ¿cierto? Pero el cero no tiene inverso multiplicativo. ¿Por qué? Porque cuando hago uno partido por cero, eso no existe. Eso, vamos a poner aquí que no pertenece a los reales. ¿Sí? Mm, Entonces no tiene inverso multiplicativo. Por lo tanto, esto es falso. El cero dice, ¿tiene inverso multiplicativo? Falso. O recíproco. Recuerden que inverso multiplicativo también es lo mismo que recíproco. ¿Ya? Veamos la pregunta acá. H dice, 2 no tiene inverso multiplicativo en n. Eso es verdadero porque el inverso multiplicativo de 2 es un medio, pero un medio no pertenece a lo natural, ¿cierto? No pertenece a lo natural. Un medio pertenece a lo racional. Y la letra I dice 3 es el inverso aditivo de un tercio. Eso es falso, porque el inverso aditivo es cambiar de signo nomás. El inverso aditivo de 3 es menos 3, no un tercio, si no tengo por qué darlo vuelta. Y cuando lo doy vuelta es por el inverso multiplicativo, así que sería falso. En cambio, la siguiente es verdadera, porque cuando yo 4 a la menos uno, 4 a 4 lo leo menos uno, eso es lo mismo que invertirlo y que queda un cuarto. ¿Ves? Y ese es el inverso multiplicativo de 4 o recíproco, que es lo mismo, lo dije arriba, ¿cierto? Por eso es verdadera la letra J. Después, en la letra K, dice uno es su propio inverso multiplicativo. Sí, porque si yo tengo el uno y lo multiplico por uno partido por uno me da uno. Cumple con la condición de ese inverso multiplicativo. Es verdadero. Dice, la suma de dos números enteros siempre es un número natural. Eso es falso. Por ejemplo, si tú tienes menos 3 más menos 7, eso te da menos 10, ¿ya? Que no pertenece a lo natural. Por lo tanto, esto es falso. Porque ojo que está usando la palabra siempre. A veces sí, a veces sí. Por ejemplo, si yo sumara menos 3 más 7, ahí me da 4. Ahí sí, es natural, pero no siempre. En cambio, la letra M dice ahora la suma de dos naturales siempre es un número entero. Eso es verdadero. ¿Por qué? Porque cuando teníamos el conjunto de los enteros, dentro de este conjunto teníamos a los naturales. Entonces, si yo sumo un número A y un número B, que son naturales, ¿cierto? Siempre el resultado va a estar acá, adentro de lo natural, y por lo tanto va a estar adentro de Z. ¿Sí? Así que la suma de dos naturales siempre es un número entero verdadero. Eso es importante saberlo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Se varía rápido, pero no sé si está claro. ¿Mm? ¿No hay dudas? Y así va. Esta de acá es interesante porque ha aparecido en otras pruebas. La letra N dice, la suma de tres números consecutivos es siempre múltiplo de 3. ¿Cómo hago eso? Letra N. Supongamos que yo tomo un número X, el que está antes de él es X menos uno, y le voy a sumar el que viene, que es X más uno. Si nos damos cuenta acá, el menos uno con el uno se van, y te quedó 3X. Como ese X pertenece a los enteros, significa que 3 por X es siempre un entero, múltiplo de 3. Entonces tiene la estructura de un múltiplo de 3, ¿ya? Por tanto, la afirmación es verdadera, ¿ya? En la siguiente, en la letra O, dice, la suma de dos números consecutivos es siempre impar. Eso también es verdadero. ¿Por qué? Porque si estoy en los enteros, voy a tener cosas así. Por ejemplo, par, y el que está delante de él es impar. Bueno, entonces, si yo sumo par más impar, impar. O si
comienzo con el otro, por ejemplo, comienzo con el impar, el que está adelante, por ejemplo, es par. Entonces, impar más par, impar. Ah, entonces esto es verdadero también. ¿Ven? Después, en la siguiente, eso es como obvio, porque dice el producto de dos números consecutivos es siempre par, también. Porque yo puedo hacer par por impar, eso es par. Impar por par, también siempre es par. No importa cómo comienzo, siempre va a haber un par. Si hay un par como factor, te hace que todo sea par, verdadero. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro o no? Ya están colocados. Y son hartas preguntas y le puse hasta la S. Ya después la otra, tengo Pero a mí que... está claro. Ya, gracias. Esta de aquí, lo que conviene es colocar la recta numérica. Veamos que menos un cuarto es lo mismo que menos 0,25. Entonces, si voy a la recta numérica y coloco el cero aquí, aquí voy a colocar menos 0,3. Entonces, el menos 0,25 está por acá. ¿Ves? El menos 0,25 está más cerca del cero. Esto es lo mismo que menos un cuarto. Por lo tanto, menos un cuarto es mayor que menos 0,3. Para salir de la duda, entonces, la idea es colocarlo en la recta numérica. ¿Sí? Es mucho más fácil. En el otro, ahí conviene, por ejemplo, amplificar esta fracción, un cuarto, conviene amplificarla por 2. Entonces sería equivalente a 2 octavos. Y esta la bajo igual. ¿Ve? Entonces, como tengo igual denominador, basta que yo compare arriba nomás. 5 es mayor que 2, por lo tanto el orden va a ir hacia ese lado. Y es lo que me decían ahí, está bien, verdadero, está correcto. Y en la última me dicen 5 partido por 5 es un entero, verdadero, porque le daría 1. Así que verdadero. ¿Ya? Tienen varios problemas interesantes. Muchos de estos son verdaderos porque son para enseñar, pues. Son verdades matemáticas. Pues, eso. La clase pasada, que faltó Catalina, hicimos una demostración de por qué la raíz cuadrada de 2 es un número irracional. Eso es súper interesante para que tú veas el video. Está por acá al final, pues. Raíz cuadrada de 2 es un racional, pues nosotros demostramos que es irracional. Ya, pero está el video grabado para que lo veas después, ¿ya? Ya, Ahora, acá también aparecen problemas que involucran números racionales. Dice aquí, problemas con fracciones. Y aquí se empieza a poner más complicado porque empieza a aplicar la comprensión lectora. Si uno no entiende lo que me están diciendo, ya uno se pierde, entonces. Pero lo principal acá, primero, saber que cuando me dicen una fracción de un total, de un número, es multiplicando. Dice, estos problemas en los que se pide calcular la parte de un todo, es decir, una fracción de un número. La fracción a partido por b de un número x se calcula multiplicando. O sea, cuando aparezca la palabra d, es porque tienes que multiplicar, ¿ya? Por eso, cuando dice AB de x, sería AB por x. Por ejemplo, acá, 2 quintos de 80 kilogramos. Esa palabra d significa que tienes que multiplicar. 2 quintos de 80, simplificamos ahí, el 5 en el 80, cupo 16 veces. Aquí queda 1. ¿Viste? Ya 2 por 16, 32. ¿Viste? Ahora uno puede verificar eso como, por ejemplo, si hiciéramos un círculo y dividimos 5 partes, pues acá dividiría, por ejemplo, ahí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí me quedo más o menos. ¿Ves? Entonces dice que tengo que tomar de 80 2 quintos. Pongamos acá. 16, 16, 16, 16 y 16. ¿Eh? ¿Cuánto es 16 por 5? La tabla del 16 te daría 80. ¿No? Y me dice que tengo que tomar 2 quintos. Ah, entonces tengo que pintar acá solamente 2. 2. 2 de 5. Por eso al final me quedó 32, ¿no? ¿Eh? ¿Alguna duda? ¿Está clara esa parte, no?
Y cuando aparezcan los problemas, Sí. esto tengo que multiplicarlo. Por ejemplo, acá, en el problema de admisión 2017, dice, tres amigos se reparten 4.000 pesos de tal forma que uno de ellos recibe 2 quintos del total, ¿ves? O sea, 2 quintos de 4.000. Otro recibe 1.400, ahí ya me dan el valor en pesos. Dice, ¿qué fracción del total recibe el tercero? Y acá está el desarrollo, ¿ya? Esto poner ahí el desarrollo. Es con alternativa, porque es un problema en su tiempo fue de PSU, bien vieja la prueba, y tenía esta alternativa, pues ahora tienen la M1, tiene 4 nomás, en la M2 tiene 5. Dice, el primer amigo recibe 2 quintos de 4.000, ustedes hacen el cálculo, simplifican el 5 con el 4.000, te queda en 800, porque acá te va a quedar 5 en el 4.000, son 800, y después 2 por 800, 1.600. El segundo está listo, en 1.400, no hay nada que hacer, ya está listo eso. Y al total de 4.000 le resto esas dos cantidades, ¿ves? 4.000 menos 1.600 menos 1.400. Y entonces el tercer amigo recibe 1.000 pesos. Pero como me están diciendo qué fracción, ahora lo que tengo que hacer es tomar ese 1.000 y dividirlo por el total. ¿Ya? Puede ser también porcentaje, pero me están diciendo simplemente que fracción del total y sería la cuarta parte, porque cuando yo hago 1.000 partido por 4.000, te queda un cuarto, y sería la cuarta parte. Eso sería alternativa A. Ya, un problema interesante porque involucra varios cálculos intermedios, ¿no? Comprensión lectora. ¿Sí? ¿Alguna duda o no? Todavía no queda tiempo, así que debo de nuevo. No, Ya. Así vamos generando la guía. Ahora, estos que vienen aquí son todos con alternativa, ¿ya? Son basados en guías de varios lados. Tengo mezcla acá, pero yo creo que hay que hacer como esencial, pues no, no vamos a alcanzar a hacer todo, pero por ejemplo podríamos abordar quizá ¿por qué? Porque es una operación combinada. Yo sí, siempre como acá tener la duda de dónde comienza, ¿ya? Entonces, lo que yo podría hacer en este problema es, por ejemplo, ver qué pasa con esta multiplicación. ¿Sí? Tiene que mirar esa multiplicación y también tengo que hacer lo que está dentro del paréntesis. Entonces, lo que está dentro del paréntesis, yo podría multiplicar esto por 3 y esto por 2 para poder sacar, entonces, o sea, reducir lo que está dentro del paréntesis. Me quedaría 3 sextos menos 2 sextos. Y ahí podría hacer el cálculo, ¿cierto? Quedaría un sexto. Después acá, simplifico el 4 con el 4, 1, 1, y eso es un tercio, menos un medio. Ahora, esto tiene un truco también interesante que se puede hacer, pero que al final te da menos uno, creo, pero después se lo puedo enseñar. Entonces ahora, acá hago lo mismo, amplifico este por 2 y este por 3. Acá te va a quedar, bueno, no es necesario que le ponga el paréntesis ya, un sexto dividido, aquí adentro, ¿cuánto va a quedar? Quedó 2 sextos menos 3 sextos. Para lo que queda dentro de aquí es negativo. Pero un sexto dividido menos un sexto. Esto al final te da menos uno. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Bueno, ustedes saben que la primera fracción se mantiene igual, por la segunda la invierto, se quedaría 6 partido por uno. Y el negativo lo coloco donde quiera, puede ser arriba, al medio, abajo, da igual. Yo voy a dejarlo arriba. ¿Sí? Que al medio a veces choca con el por y se te junta y la gente se equivoca. Multiplico 6 con el 6, uno y uno, y eso da menos uno. ¿Sí? Eso era todo. ¿Ya? Eso era todo. Ahora, una manera de hacerlo también, eh, de otra manera, es pensar en lo siguiente. Cuando uno ya sabe un poquito más de álgebra, puede hacer algunos trucos. Por ejemplo, si tú tienes una resta que es de la forma a menos b, tú la puedes dar vuelta. Así, b menos a, pero como la diste vuelta, alteraste los signos, porque el b lo dejaste con positivo y el a lo dejaste con negativo. Entonces tienes que poner un paréntesis y adelante un menos.
Entonces, ¿para qué me sirve eso? En este caso, si ustedes se dan cuenta, la primera, lo que está dentro del primer paréntesis, yo tenía un medio menos un tercio, ¿cierto? Voy a hacerlo con otro color mejor. Y tenía un medio menos un tercio, y en el segundo paréntesis tengo, cuando hago la multiplicación acá, te queda un tercio menos un medio. Entonces, si nos damos cuenta, esto que está acá es como lo mismo de lo que está acá, solo que está al revés, ¿no? Entonces yo ocupo ese truco. ¿Cuál truco? De colocar un menos adelante. Entonces yo digo, esto es lo mismo que menos un tercio menos un medio. Y esta división la voy a escribir así, como una fracción grande. Y abajo te queda un tercio menos un medio. Y como estas cosas son iguales, te queda uno y uno, y eso es menos uno. Y no hago cálculo de adentro. Es un método un poco más avanzado, pero igual sirve. O sea, es una forma alternativa que tengo que mostrarles que se puede hacer. Pues si usted ya sabe algo de álgebra, podría hacer algo así. ¿Ya? Y me evito el cálculo de lo que está entre un paréntesis. Y como es lo mismo, ¿cierto? Entonces logré darlo vuelta. ¿Y cómo lo logré dar vuelta? Con esta fórmula que está acá. Una fórmula algebraica que permite dar vuelta la recta. ¿Sí? Eso lo van a usar después. Por ejemplo, si ustedes tuvieran algo así. Supongamos que tienen una fracción de ese estilo. Uno menos x dividido en x menos uno. ¿Cómo se hace esto? Uno dice, arriba, lo voy a dar vuelta, que queda menos x menos uno, y abajo x menos uno. Multiplicamos esto y te queda menos uno, siempre y cuando x sea distinto de uno, para no dividir por cero. ¿Ya? Entonces, en álgebra se ocupa harto este truco de dar vuelta al binomio para lograr generar el mismo binomio. O sea, uno menos x lo doy vuelta para que te quede x menos uno. Pero lo que va a hacer es que te bota un menos. ¿Ya? ¿Alguna duda o no? ¿O claro? ¿Sí? Entonces, cuando uno va sabiendo más matemáticas, va utilizando todas esas herramientas. Entonces, uno después cuando ya sabe cosas de álgebra, las puede aplicar acá, pues. O sea, pero todavía no llegamos al álgebra, pero le estoy mostrando de que uno aprende otras cosas, pues las puede seguir aplicando, aplicando. Y eso así sea quizá más rápido algún cálculo. ¿Ya? Veamos aquí este problema que también es bien completo. Dice, el inverso multiplicativo o recíproco de ese número es, así que yo tengo que hacer toda esta operación y luego lo doy vuelta. ¿Ya? Esa sería la pregunta 17, que tengo todo esto acá. Entonces, no hay que perder de vista lo que está diciendo al principio, el inverso multiplicativo o recíproco de eso, porque de repente uno puede hacer el cálculo, pero se te olvidó darlo vuelta. ¿Ya? Entonces, ahí lo que tiene utilidad es la división. Quedaría un medio menos 3 cuartos, lo mantengo igual, por, doy vuelta a esa fracción, ¿cierto? La doy vuelta, va a quedar 6 quintos. ¿Ya? Entonces, de la división pasó a multiplicación, y bueno, el paréntesis que estaba afuera, lo saqué, no es necesario, porque como te dice, el inverso multiplicativo de se entiende que es de todo, porque si no le pusieron el paréntesis, como que solamente sería el inverso multiplicativo de, por eso le ponen el paréntesis, ¿ya? Entonces ahora hago el cálculo, simplifico el 4 con el 6, divido por 2, quedarían 3, y este en 2, entonces sabemos que en el denominador va a quedar un 10 acá, ¿sí? Quedó 10 y arriba quedó 9, pero 1 partido por 2 yo lo puedo multiplicar por 5, entonces queda como 5 dividido en 10, y eso es menos 4 partido por 10. Simplifico, te queda menos 2 sobre 5. Pero esa no es la respuesta final. Ahora, ustedes no tienen que ponerle igual a menos 5 partido por 2. No, no le ponen igual porque hay que hacer el inverso multiplicativo, sino que le pueden poner una flecha aquí. El típico error de escritura matemática. Aquí le pueden poner una flecha, así como indicar que lo que están haciendo ahora es dar vuelta. ¿Cierto?
O sea, elevamos a -1, porque tenemos que darle vuelta al número. Y ahí estaríamos, esa sería la respuesta final, -5.000. ¿Dudas o no? ¿No hay dudas? También es interesante el problema 21. El problema 21, también hay varias operaciones que hacer, convertir de decimal a fracción y después operar acá. También es interesante. ¿Cómo se hace? Primero tengo que transformar el 0,75 a fracción y también el 0,25. Entonces, pongo acá 0,75. Recuerden que eso es 75 dividido 100, pero después uno se lo aprende de memoria, 3 partido por 4. ¿Ya? La misma idea con el 0,25. Eso viene siendo 25 dividido en 100, que vendría siendo un cuarto. Pero como en los denominadores tenemos 8, nosotros podemos amplificar por 2. Entonces amplificamos los 2 por 2. Este quedaría en 6 octavos y el de aquí quedaría en 2 octavos. Y ahora recién los voy a poner en el problema que me muestro. Porque me quedaría 1 dividido 3 octavos menos, ¿cuánto dio el otro? 6 octavos. Más, me queda 1 partido por 3 octavos menos, este son 2 octavos. Y ahí te quedaría 1, acá es menos 3 octavos, y acá queda en 1 partido por 1 octavo. Entonces, cuando tenemos esa estructura, ¿qué tenemos que hacer? Ocupar una fórmula que se puede demostrar. Fórmula. Si A, B son distintos de cero, 1 partido por A partido por B, ¿cuánto da eso? Da B partido por A. ¿Sí? O sea, se te da vuelta la fracción nomás. Veamos eso en WhatsApp con varios casos para que salgamos de duda y que quede claro y no se olvide para nunca jamás que se hace así. ¿Ya? ¿Lo ven ahí en WhatsApp? Ahí sí lo ven porque se demora también en cargar. Tengo uno, de acá abajo voy a colocar otra fracción, por ejemplo, 5 tercios. ¿Eh? Cuando tenemos esa estructura, lo que se hace es que la fracción se invierte, porque estamos sacando el inverso multiplicativo de la fracción. Esperamos el igual. ¿Y cuánto te quedó? 3 pi. ¿Sí? O por ejemplo, otro caso. Pongamos que tenemos un menos ahí, le ponemos 2 y acá un 7. Va. Es muy multiplicativa, ¿no? Sería 1 partido por menos 2 séptimos. ¿Cuánto me quedó? Bueno, sigue siendo negativo porque lo dimos vuelta, ¿no? Menos 7 medios. Eso es lo mismo que si nosotros tomáramos el menos 7 medios y lo elevamos a -1. Vamos a poner acá. Este programa tiene un orden para escribir, entonces cuando uno escribe de otra manera no te da radical. ¿Eh? Si yo pongo menos 2 séptimos a la -1, es lo mismo que hicimos acá, te da vuelta. ¿Eh? Aquí te lo puso más encima del decimal, -3,5 que es lo mismo. También te lo transforma en un número mixto, te lo ubica en la recta numérica, hace un diagrama de pi, te hace un diagrama de las fracciones, ¿ves? Te lo hace fracciones continuas, un montón de cosas. Yo no le pido, pero lo hace igual, ¿ya? Es súper completo el Word. Así que no nos olvidemos de esta fórmula, que nos va a ayudar a hacer los cálculos más rápido. Por lo tanto, esto quedó así, menos 8 tercios. Y esto de acá
quedó simplemente 8 partido por uno. Pero así como está, 8 partido por uno no me sirve. Entonces lo amplifico por 3. Quedaría menos 8 tercios más 24 partido por 3. 24 menos 8 queda en 16 partido por 3. ¿Cómo quedó de forma esta cosa? A ver si está ahí. Ahí está listo, ¿no? Y esa es la alternativa B. Traten después de hacer de nuevo estos problemas. O sea, lo están mirando ahora, pero después ustedes los vuelven a hacer y tienen que llegar a lo mismo de la clave y del desarrollo que yo hice, ¿no? Entonces, si hay alguna pregunta hasta ahí, consulta, ¿no? Hacemos uno más y terminamos, ¿ya? Para no extendernos tanto. ¿No hay preguntas? ¿Quieren que repita algo? ¿No? Ya, digo, voy a hacer otro más. Vamos a hacer este donde se define una operación binaria. Cuando me ponen un símbolo extraño, así, y me dicen que es una fórmula, esto es una operación binaria. ¿Por qué binaria? Porque bi es de 2, o sea, tiene dos entradas. Tiene la entrada A y tiene la entrada B. ¿Y dónde coloca eso? En la fórmula, la forma que me dan. La fórmula dice que tengo que hacer la resta en el numerador y en el denominador hago la suma. Y obviamente esto está definido cuando A es distinto de menos B, porque si no dividiría por cero, ¿no? Pero eso, así viene el problema. Entonces, ¿cómo hago este cálculo? Dice menos un tercio operado a triángulo con el menos tercio. Este sería tu A, este sería tu B. Entonces, quedaría así. Arriba hago la resta. Menos un tercio, menos, ese menos es de la fórmula, pero ahora viene el menos del número, menos 3. Y abajo, menos un tercio, más menos 3. Y eso tengo que desarrollar. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Primero tengo que pasar esto a positivo, ¿no? Y además de eso, lo que tengo que hacer es amplificar por 3. Pero solamente, ¿ya? El de abajo igual, obvio. Pero, ¿por qué se hace así? Porque el más 3 no me sirve, tiene que ser 9 partido por 3. Y acá igual, menos un tercio, menos 9 partido por 3, para dejar igual denominador. Arriba quedó en 8 tercios y abajo quedó en menos 10 tercios. La fracción del numerador, que es la fracción dividendo, se mantiene igual por la de abajo invertida. Entonces el 3 acá, el 10 aquí y el menos lo tiro para arriba. Se va el menos 3, 1, 1. El 8 con el 10 dividido por 2 queda 4 y el 5. Sabemos que queda con negativo menos 4 y ahí debería terminar. Me dio una alternativa C. 23. 20. Está bien. Ya, lo demás lo completamos en la tutoría, pero está bien por hoy, ¿ya? Para que ustedes repasen, ¿ya?